Prodich, por una inclusión real. Básicamente en tres elementos: el cuidado centrado e integrado en el neurodesarrollo, y ahí voy a poner un especial interés en el significado de la sinapsis y el significado de las podas neuronales, porque creo que son fundamentales tenerlas en cuenta. El intervenir con y para la familia, ambos dos conceptos, porque muchas veces tomamos más el para la familia, trabajamos para ellos, pero no trabajamos con ellos. Trabajar con ellos nos ayuda a ganar en autonomía, en disminuir la dependencia. Cuesta, claro que sí,
pero lo importante es que tanto niños como familias funcionen solos. Y de ahí el gran cambio de concepto a nivel de salud, a nivel de unidades, en este caso de neonatología y de pediatría, que están cambiando el concepto que va hacia integrados y no solo centrados. No es que pongamos al niño ahora en la actualidad y alrededor suyo estén todos los profesionales. Este concepto, si lo seguimos utilizando, está un poco, evidentemente que cuesta muchísimo, muchísimo cuesta, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que intentar integrar a la familia. No es que hagan de papás y mamás, por ejemplo, en los hospitales, que es en una gran parte de lo que me voy a referir aquí, sino que tienen que hacer de mamás y de papás y también de hermanos, que esa es una gran deuda que todavía tenemos que trabajar muchísimo desde los primeros momentos. Y por último, absolutamente todo el discurso va a estar guiado por un concepto fundamental, que es la prevención. Y no me voy a referir solo a la prevención terciaria, que es cuando ya tenemos al niño, ya tenemos a esa personita con unas necesidades determinadas como cualquier otra, sino que me voy a ir a una prevención secundaria, que es cuando realmente esta personita tiene riesgo de padecer alguna enfermedad o tiene riesgo incluso de que el curso de su enfermedad, es en lo que me voy a centrar también, haga un salto, haga realmente en la adolescencia, es el nicho de la salud mental, de la necesidad de salud mental. Bueno, si yo actúo en esta etapa, también estoy haciendo prevención secundaria. ¿Por qué? Hay ese riesgo. Pero me voy a ir anterior a eso. Me voy a ir incluso cuando esa mamá, por ejemplo, ha tenido embarazo, pues a lo mejor por inseminación artificial, y hay riesgo a lo mejor de que el bebé sea prematuro porque a lo mejor le vienen mellizos o trillizos. Bueno, todo lo que hagamos desde el primer momento tiene que ser bien acogido, va hacia lo que es la salud y la calidad de vida de ese niño. Pero ¿en aras de qué? En aras de un concepto que tiene que ver con la inclusión. Y es muy difícil incluir, mucho. Es una deuda que vamos a tener siempre pendientes, porque siempre vemos al otro diferente. Porque lo es que en el fondo también lo es. El problema es cuando lo vemos en comparación de lo que queremos. O lo vemos en comparación de lo que yo me imaginaba. O lo vemos en comparación de lo que yo quiero que sea el otro. Nos pasamos el tiempo intentando cambiar a la otra persona. ¿Será por eso que hay tantas separaciones y tantos divorcios? El otro es diferente y lo asumes con el paquete. Bueno, pues vamos a trabajar que ese paquete sea conjunto. Y la unidad familiar es eso. Es aceptarlos como son. Y el niño crece y no es de la madre y del padre, ¿no? Porque si es de la madre y el padre hemos hecho algo mal. No hemos dejado que tenga autonomía. No hemos trabajado para que realmente esta personita sea autónoma. Bien dicho esto, ¿cuál es el principio básico que tenemos que trabajar, por lo menos en el discurso que voy a desarrollar yo? Para mí, el concepto de cuidar, de asir, de proteger, de estar al lado de la otra persona y tomarla y ver cuáles son las necesidades que tiene y cómo a través de intentar dar respuesta con esas necesidades, dar una respuesta que tenga que ver con el desarrollo o con el neurodesarrollo, dilo de muchas maneras, pero al final es del crecimiento, va a tener que ser muy importante hacerlo desde el primer momento. Y para mí el primer momento no es cuando ya lo tenemos aquí. Para mí el primer momento es incluso cuando hacemos el proyecto de hacer una familia. Desde ese primer momento también hay que hablar de qué pasaría si,
Yo recuerdo, eran temas que yo hablaba con mi pareja. ¿Y qué pasaría si es síndrome de Down? ¿Y qué pasaría si? Es algo muy importante. Hemos de hablarlo. ¿Y qué pasaría si yo fallezco en el momento en el que está naciendo mi bebé? ¿Por qué? Porque esto nos sitúa de manera anticipada a lo que pueda venir y eso quiere decir que nos prepara. Todo lo que conocemos, todo lo que hablamos antes de que ocurra, en el fondo es preparación. Y desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ambas tres tipos de prevención son fundamentales. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y al principio os he preguntado cuáles son los alimentos que tomáis. A mí me gustaría, si me das una... Tengo dos aliados aquí. Bueno, tengo tres en realidad. Ahí hay uno que está por ahí, pero está, ¿eh? Si no, el sonido no funciona. ¿Puedo funcionar con dos para dar al público el otro en un momento determinado? Os he preguntado cuáles son los alimentos que os gustan, cuáles son los alimentos que realmente coméis. Simplemente os pido dos o tres al azar que podáis, como siempre son los primeros los que... Me voy a ir un poquito más atrás, ¿vale? Para hacerlos partícipes. ¿Y algún alimento de los que comes? Pastel de papa. Pastel de papa, entiendo que es patata. Bien. ¿No? ¿Qué alimentos? Ensaladas. Lechuguita, qué rica. Milanesa. Milanesa, pastita, ¿eh? Con tomate. ¿Sí? Ah, no, es carne. Perdona, es carne rebozada. Tienes razón. Asados. Asados. Ravioles. Raviolis, aquí sí que tengo la pasta que había dicho antes. Y vamos con un último alimento. Estofado. Estofado. Estofado quiere decir un buen trocito de carne con el chuf, 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 chuf de un montón de cosas que seguro que es tocino, todo lo que, bueno, los alimentos que se vayan poniendo según el arte culinario y dependiendo también de qué nos viene esa receta. Si es de la tatarabuela, seguro que está bien condimentadita, porque antiguamente se dedicaba más tiempo a la comida. Hoy en día nos tendríamos, ya que tenemos siempre tanta velocidad, ya voy con dos, nos tendríamos que dedicar a lo mejor cocinar de manera más rápida, porque somos así, pero a permanecer en la mesa a lo mejor un ratito más, ¿no? Sin la televisión, eso cuesta mucho. Hemos hablado de un montón de alimentos que cuando el niño está creciendo, y lo vamos a ver, forman parte de la prevención primaria. Y muchos de estos, espero que algunos de ellos se reduzcan en número de veces a lo largo de la semana cuando veáis que los alimentos son los nutrientes de nuestros neurotransmisores, es decir, de las conexiones que hacemos unos con otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos el concepto de capacidad y discapacidad, lo vemos uno al lado del otro. Ah, no, tenemos que tachar la DIS. Y si tachamos la DIS, ya lo hemos trabajado todo. No. Cuando tenemos dificultad en algo, es bueno hacernos consciente, porque es el primer paso para poder trabajar el resto de las capacidades que tenemos. ¿No sabéis el fruto que le estoy sacando a esta rotura de dedo? Empecé haciendo la letra como si realmente hubiera tenido una lesión. Soy zurda, para quien se lo está preguntando. Empecé a escribirla y decía, pero realmente me da la sensación de que tengo una parálisis. Sí que hay una parte que se ha quedado de escritura, pero con esa dificultad. O sea, yo me veo mis escritos, de hecho estoy haciendo cada vez más. Le estoy regalando a mi cerebro que empieza a hacer unas conexiones que no tenía hechas. Y por ahí estoy mejorando mi caligrafía. Pero me he dado cuenta de una cosa, que no me hubiera dado cuenta nunca. Y es que los números deben ir por otro lado. Porque con los números escritos con la mano derecha no tengo ningún tipo de dificultad.
y hago la misma caligrafía que yo hago con la mano izquierda. No sé, probadlo, quién sabe. A lo mejor tiene que ver con algo que tenemos, área de Broca, área Wernicke, pero que también está por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué escribiendo números escribo de manera diferente que escribiendo letras? Al final es escritura. Bueno, y dentro de esto, cuando estaba preparando, a mí esto me costó mucho meterlo uno delante del otro con una mano que no es la mía, porque empecé esta diapositiva poniéndolos separados, tachando la dis, y pensé, no. Llegó un momento que dije, no, voy a intentar meter dentro, que es lo que he intentado, no sé si al final ha salido, porque esto está hecho con palitos, no os vayáis a pensar. Si lo hubiera hecho un joven de 15, 16 años, seguramente me hubiera dicho, anda, saca de ahí. Esto se hace de plum, 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 además hay un tipo de aplicativo que te... Vale, gracias. Porque como no tenía esta persona de 18 años o de 15 años al lado mío, y en este caso tampoco tenía a mi hija al lado para poder hacer lo que ya es mucho más ducha en todo esto, pues bueno, simplemente con palitos, me intenté meter uno dentro del otro. Pero ¿cuál es la idea realmente? La idea es que intentemos al máximo posible pensar en la capacidad y en la discapacidad dentro de un mismo cubo. Y si además pensamos en la discapacidad en el cubo de debajo y ponemos encima el cubo de capacidad, probablemente esto es lo que se quedará del niño, de la niña, del papá, de la mamá, de quien sea. Es como cuando estáis en un armario, ponéis todos los jerseys y el de debajo a veces se queda, o el del medio que se queda como tapadito, ni se ve e incluso queda sin ponerse. ¿No? Pues hagamos lo mismo. Dejemos en la parte de arriba lo que es las capacidades de las personas. Pero hay un punto muy importante y por eso está marcado también en otro color. Se ha experimentado que el déficit en el ámbito familiar tiene repercusiones. ¿Y eso qué quiere decir? En el ámbito familiar se trabaja la propia imagen que tiene el niño de sí mismo. ¿Cuántas veces evaluamos a la hora de nuestras acciones? Recibimos un dibujo pensando, ay no, pero la pierna... A veces nos callamos, no decimos nada, no, claro, no le voy a decir. O nos entrega algo de color que no toca, todo negro. Y como tenemos pensando que a lo mejor esto le está indicando que tiene síntomas depresivos, queremos decirle que lo haga de otros colores, pero sabemos que no se lo podemos decir y entonces le ofrecemos colores. Qué importante es saber ver simplemente o tomar simplemente ese dibujo de color negro e intentar ver si todos sus dibujos son del mismo color, aunque le ofrezcas diferentes colores, si hay algo detrás, pero simplemente con esa naturalidad o simplemente no hacer nada. Tenemos demasiado puesto en la cabeza el diagnóstico, aunque hay que diagnosticar. Son ambos dos, evidentemente. Pero también lo que me llego a querer, cuánto me quiero yo. ¿Cuánto nos queremos cada uno de nosotros? ¿Nos queremos mucho? ¿Nos queremos poco? ¿Cuántos de vosotros os besáis vosotros mismos? Haced la prueba. Es agradable, Es muy agradable besarse a uno mismo. Bueno, si lo hago por medio de la calle, a lo mejor piensan que esta chica... Pero si tengo ganas, ¿por qué no? Es muy importante tocarnos y enseñar también que eso no es malo, porque tiene que ver con lo que nos llegamos a querer. Porque si yo no sé hasta cuánto me quiero, no puedo llegar a ver del otro si lo que le estoy queriendo tiene que ver con una falta de autoestima o no. Y por último, en las nuevas relaciones se van a crear también, se van a ir creando, las nuevas relaciones que se van creando en la familia y que esas relaciones son las que luego también buscamos cuando somos jóvenes. ¿Por qué escogemos la pareja que escogemos?
¿Por qué las características? ¿Por qué siempre caigo sobre los mismos pensamientos de errores? Bueno, ahí está también mucho de lo que somos y mucho de lo que tenemos al lado nuestro de cada uno de nosotros. Cuando yo decía, vamos a trabajar el concepto de con y para la familia, hay un punto muy importante que yo tengo en cuenta, y es que tenemos que ver cuál es la necesidad y las necesidades. Las necesidades en plural. Porque si estamos pensando en teorías sistémicas, es decir, que estamos todos en el alrededor, las necesidades son de ida y vuelta y van a ser diferentes en función de la rueda a la cual voy a tener en cuenta. Si yo soy un bebé que estoy en la unidad de neonatología, por ejemplo, y en este caso estoy ingresada y tengo unas características, tendrá que ver dentro del sistema familiar con el ontosistema. Soy yo mismo. Ese bebé puede tener unas dificultades muy grandes respiratorias, por ejemplo. Este bebé puede estar conectado a todo tipo de cachivaches. Este bebé además ha tenido un paro cardíaco. Este bebé además ha sido operado del corazón. Son las características de este niño. Pero no os lo olvidéis, este niño está configurado. Y cuando hablo de los niveles familiares, en este caso en una unidad de cuidados intensivos neonatales, que muchos de los niños que tienen problemas pasan por unidades de cuidados intensivos neonatales al principio de su vida. Y si no, en la unidad de cuidados pediátricos, intensivos pediátricos, y que se forman los mismos sistemas. Las características de este niño, en ese momento, no solo son las del niño, son las de los que los profesionales están viendo que es ese niño. Y para el profesional ese niño ha necesitado que lo intubaran. Esta noche ha ido hacia atrás y estábamos ya casi, pensábamos que ya salía, pero... Y esas son las características de ese niño. Y esa mamá y ese papá configuran el estilo de personalidad incluso de ese bebé en función de la enfermedad, en función de lo que le pasa, no de lo que es. Y ahí es cuando hemos ido al campo y hemos querido preguntar a niños que habían pasado por las unidades de neonatología al cabo de un año, cuando están en consultas externas, y nos hemos dado cuenta que muchas mamás y muchos papás, cuando les preguntas, ¿me podrías explicar sobre los acontecimientos de tu bebé? Lo que recuerdes, momentos significativos. Y un relato importante de esos momentos significativos es cuando me dieron el alta, cuando le quitaron el respiratorio. Entonces, cuando ahondas y le preguntas, bueno, pero ¿me puedes explicar entonces el bebé? Hay un gran vacío. Hay un gran borrar, porque es un momento de sufrimiento, un tiempo de sufrimiento. E incluso hay respuestas como, no, si recién está empezando a hacer cosas. Este niño ya tiene un año. ¿Y eso qué nos está diciendo? En el concepto de las características del niño, el hecho de trabajar con y para los papás, nos hace ir directamente al deber de tener que trabajar mucho más con el con, para que la mamá y el papá sepa ver otras cosas. Pero eso también va a tener que ayudarnos, toda la parte pedagógica y didáctica, y por eso yo incluyo el concepto de pedagogía hospitalaria en momentos de salud y de enfermedad. El entorno cercano muchas veces se configura en una mamá, en un papá, y a lo mejor hay 5 o 6 hermanos, y evidentemente que hay abuelos, y a lo mejor además hay perritos, y además yo vivía mucho con los amigos y de repente desaparece todo esto. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales, hablando de los hospitales, muchas veces no dejan que toda esta parte del entorno entre. Y se centra, en el mejor de los casos, cuando no hay horarios y nos dejan las 24 horas y cuando nos dejan entrar a los papás,
se centra en un núcleo familiar muy pequeño. Y a veces ese bebé no llega a casa. A veces ese bebé fallece. Y el gran punto es que en esa familia ya no se habla de ese bebé y las características del niño que está en casa muchas veces lo que hace es un cambio de personalidad muy fuerte. Por eso el concepto de familia ampliada. Y por último, el hecho de que cuando estamos en un entorno en el que, y es cualquier contexto, el contexto de la escuela, el contexto del domicilio, el contexto del hospital, todo ese entorno que tiene que ver con el ecosistema, todo ese entorno confluye en un mismo momento. ¿Y qué pasa? Cuando el adolescente se hace un poco mayor y dice yo estoy aquí y tiene ganas de ser yo, porque es que le toca ser yo, ese balance, esa homeostasis que había en esa familia, de repente, ¡pumba!, se rompe. Hoy nos explicaban un ejemplo, ¿no? Nos lo decía con todo el tema de la sexualidad. Hay un despertar de esa sexualidad. En realidad, ver la sexualidad como un problema tiene que ver con el no aceptar que somos personas las cuales tenemos necesidades y tenemos una forma de estar con el otro que es diferente cuando estamos creciendo y que poco a poco el ambiente nos va regulando, evidentemente. La sexualidad no la podemos dejar como asexuada. Es muy importante tenerla, tomarla y que los maestros lo tengan como contenidos cuando se están formando como maestros, porque es fundamental hablar de manera natural en las aulas. Y dentro de esto, y ahora sí que me voy a ir a un punto en el que quiero que también penséis sobre vuestra propia realidad. La definición del apego. La definición de hasta qué punto dejamos que el otro entre en nuestra burbuja. Claro, si yo me voy ahora con Verónica Torrens, que me conoce, que somos amigas, que hemos estado compartiendo muchos momentos, y yo me voy a ella y sin decirle nada, le abrazo, le tomo, seguramente no pasará nada. Seguramente si lo hago con una persona que ya ha estado en mis conferencias de manera anterior y me voy a ella y le abrazo, le doy un beso, seguramente tampoco pasará nada. Si lo hago con alguien que tiene necesidad, si lo hago con alguien que espera que me tomen, te voy a pedir permiso por eso, que me tomen, que me abracen, y yo a lo mejor ahora ya le he preparado, me voy con ella y me acerco, probablemente no le pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando, aun teniendo necesidad, aun conociéndote porque te he visto varias veces, no tengo ganas de que esa burbuja esté tan próxima? Quiero sentirme más lejos porque a lo mejor necesito racionalizar. Mi mente está muy frontal. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando entonces vamos al hospital y entonces le tenemos que poner el termómetro y entonces cogemos, le ponemos, no le pedimos permiso porque tenemos muchísima prisa y no atendemos a todos estos elementos? Tiene que ver con cómo se va generando el vínculo y los vínculos y los diferentes tipos de apego de ese niño, de ese bebé y de ese adolescente. Y digo de ese bebé porque también cada vez que tocamos a un bebé que está con un sistema nervioso inmaduro, le estamos dejando pequeñas secuelas. No estamos haciendo medicina o prevención terciaria en este caso. Y eso también será muy importante. Y ahora sí que quiero que penséis en alguna persona en la que creéis que realmente sí que hay una relación de apego, que hay una relación de vínculo, y vamos a pasar por cada uno de los ítems que tiene que ver con el apego. ¿Qué es el apego? Es una vinculación afectiva. O sea, todos tenéis en vuestra mente
a esa personita. O es igual, puede ser una planta a la que queráis muchísimo, puede ser incluso un objeto al que os... ¿es? El objeto de, ¿no? Winnicott, ahora se me viene Winnicott directamente, ¿no? La representación del objeto. Puede ser un animal, puede ser aquella persona en la que queráis pensar en hasta qué punto cumplo todos los elementos que tienen que ver con el apego. Una vinculación afectiva intensa. ¿La tenéis? ¿La tenéis de manera intensa? Como vínculo específico y especial. Y eso es muy importante, porque a veces, cuando nuestro adolescente está creciendo, que es intensa, intensísima, que es especial, que es específica, bien, pero que es especial a veces lo olvidamos. Ha de ser duradera. Buah, pero para que las cosas duren y duren y duren y duren, se tienen que cuidar, se tienen que regar, se tienen que nutrir. Y eso quiere decir que le tenemos que poner muchas ganas. Tienen que ser de carácter singular, en el sentido de que sea única, de que no sea como las otras. Se tiene que desarrollar y consolidar. ¡Wow! Eso quiere decir que tiene que ser bidireccional. No es que yo vaya hacia él, sino que tiene que ser de manera mutua. A veces esto es un punto en el que vemos que realmente no era vincular porque yo doy mucho, pero el otro no me da tanto. No hay una verdadera bidireccionalidad. Y el dar no quiere decir solo el obtener cosas, el esperar y el que yo vaya dando. No. Cuando yo estoy hablando de apego, estoy hablando simplemente de una mirada, estoy hablando de tomar la mano, estoy hablando de un pensamiento aunque no esté al lado de esa persona. Por medio de una interacción recíproca, con un objetivo, con una búsqueda y mantenimiento de la proximidad. A veces tenemos, y me voy al ejemplo del adolescente, al adolescente muy cerquita, comemos al lado suyo, está en la misma mesa, pero cada uno está en mundos diferentes. He logrado que no utilice el ordenador. Uy, ya no pongo la televisión. Pero cada uno está en su mundo. Eso quiere decir que hay épocas en las que vamos madurando, que el apego tiene momentos de inflexión, tiene momentos de dificultad. Sí, hay épocas que para el apego son factores de riesgo, de desapegarse. Y tenemos que trabajarlo, ¿por qué no? Y desde ahí, y eso es un punto muy importante, tiene que ver la seguridad. Toda la seguridad que hayamos dado en las primeras etapas, en algún momento volvemos otra vez a retomarlo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay un concepto al cual a mí me gusta muchísimo y al que aludo, es el concepto de invulnerabilidad. Yo a veces pienso que esas mamás, esos papás que han tenido un niño con realmente muchísimos problemas, que uno viene con el otro, que luego además hay secuelas, que luego es como esa sensación de que realmente somos mucho más fuertes de lo fuerte que creo que que podemos llegar a ser, y que va más allá del concepto de la resiliencia. El concepto de resiliencia, básicamente, aquel que tiene que ver con intentar no solo superar aquello, sino aprender, no solo superar de los momentos de dificultad, sino aprender de ese momento. Pero la resiliencia se queda corta en una situación de invulnerabilidad, de esa sensación de decir, necesito estar bien porque lo necesita la otra persona. Y eso es algo que también es aquella idea que yo creo muchas veces que tiene que ver con el cómo manejamos el estrés delante de la adversidad. Porque no lo olvidemos, las cosas son más rápidas si todo fluye de manera rápida. Si tenemos un niño que va a la escuela, que saca buenas notas, que tiene amigos, que las cosas van solitas.
No necesitamos tener tampoco estas capacidades. Pero en cambio, si tenemos una situación, yo, por ejemplo, ¿no? Todo va igual, pero yo me quedo sin trabajo. ¡Buah! Todo aquello que fluía de una determinada manera deja de fluir. Si quiere. Hola. Vale. Y dentro de esto, algunos me habéis escuchado este concepto, porque es importante también tenerlo en cuenta. Hemos hablado del concepto de resiliencia, pero también el concepto de resonancia. ¿Hasta qué punto cada una de las palabras que estoy diciendo están resonando en cada uno de vosotros? Y ahora sí que os voy a pedir que seáis sinceros y que de lo que llevamos hablando hasta ahora, volveré a pasar el micro, digáis la palabra que se os ocurra, aquella que sea lo que os he dejado. Pensad en mi persona, pensad en mis palabras, pensad en yo necesito caminar, ya lo saben los que me conocen, y en todos los conceptos que hemos ido hablando. E intentemos decir palabras. Vínculo. Prevención. Vulnerabilidad. Reciprocidad. Bien, y ahora vamos a quitar los contenidos e intentemos hablar con nuestro yo interior. Imaginaros que no os he explicado nada. Imaginaros que nuestra parte frontal se nos va. Intentemos pensar solo en las sensaciones y en las emociones desde el primer momento que habéis entrado aquí. Y decir esas palabras. Afecto. Afecto. Frío. Frío. Comprensión. Comprensión. Amor. Amor. Sostén. Sostén. Bien, no le sale. Movimientos. Aprendizaje. Aprendizaje. Eso tiene que ver con el concepto que hemos dicho, ¿no? La sorpresa de que me lleva muchas veces me deja completamente de, ¡ay! ¿Y ahora qué tengo que decir? ¿Ahora qué tengo? Y seguramente luego dirá, no, le tenía que haber dicho esto y esto y esto y esto, o no, quién sabe. Bien, el concepto de resonancia tiene que ver con lo que rebota lo que cada uno de nosotros tenemos alrededor nuestro. El rebotar es muy personal. Una palabra que alguien puede decir con buena intención, para el otro puede ser una catatumbe. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con niños. Porque podemos pensar que no pasa nada, pero los niños son sensibles y los adultos también son sensibles y los mayores son sensibles. Y esa sensibilidad al final origina una respuesta. Y a veces no damos la respuesta, pero nos sentimos mal o nos sentimos contentos. Bueno, esa resonancia hace que pasen muchas cosas aquí, muchísimas, mucho más de lo que podéis imaginar. Todo lo que resuena en nosotros se va aquí para luego comunicar, para luego volver aquí, para luego ir afuera, para luego volver adentro. Y eso simplemente tiene que ver con el mundo sináptico, con el mundo de las conexiones. Y ahora os voy a pedir que simplemente intentemos hacer una red neuronal de lo que tenemos aquí. Intentemos que no haya ningún punto en el cual no estemos conectados. Busquémoslo. Vayámonos dando la mano, el pie, lo que sea. Una mirada, no hace falta que nos toquemos. Una mirada que va hacia el otro. Intentemos que todos nos sintamos conectados. ¿De acuerdo? Venga. Probámoslo.
¿Por qué no? ¿Todos os sentáis sintiendo conectados con alguien? Y aquí se pierde la conexión. ¿Dónde está tu conexión? Dale, conecta con alguien. Bien. Tú y para allá. ¿Y tú con quién te conectas? ¿Con ella? ¿Y tú con quién te conectas? ¿Y vosotros con quién os... ¿Y tú con quién te estás conectando? Con ella. Y ahí se perdió la conexión. Si es mutua, ambas dos. Y te tienes que conectar con alguien. Si no, esto se pierde. Estoy intentando explicar las podas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un trocito de nuestro cerebro ya no se conecta, ¡pum!, desaparece. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los educadores, los maestros, los pedagogos, los médicos, las enfermeras, los papás, las mamás, los hijos? Conectarnos. Pero no a los ordenadores, no necesariamente al teléfono, no. Hemos perdido la capacidad de observar. Aquello de una imagen vale más que 1000 palabras. A veces, si miráramos más, no tendríamos que preguntar a nuestros hijos qué necesitas, porque probablemente lo sabríamos solo mirándolo. ¿Por qué? Porque la mirada es conexión. Y es fundamental. Tenemos que... Yo no digo que lo hayamos perdido. No, porque si lo hemos perdido, lo que se pierde no es como lo de la poda, ahí se quedó. No. Pero tenemos que practicarlo más. Tenemos que trabajar mucho más el estar con el otro. El darnos el tiempo de conectarnos con una mirada, y evidentemente las nuevas tecnologías, y yo no las voy a quitar, nos ayudan muchísimo a esta conexión. Pero cuando el otro no está, si lo tengo al lado, ¿por qué tengo que estar? Yo a veces me sorprendo en los restaurantes, una familia maravillosa y todos allá conectados, están haciendo red, segurísimo. Pero lo importante es que estoy hablando de apego. ¿Y se están apegando? Claro que sí, pero con los otros. Entonces, lo que tenemos que cultivar es realmente, si compartimos, realmente el cultivar esto. Y eso se va a traducir en prevención, para mí, primaria. Y dentro de esto, cuando estoy hablando de prevención, creo que hay otro concepto que va al lado, que es orientación. Para mí el hecho de la orientación es incluso cambiar el concepto de informar por el de formar. Informamos a los papás de cómo ha salido la analítica. Bien, ¿tú crees que el papá, los padres y las madres y nosotros mismos, cuando nos dan una analítica, lo único que hacemos es esto? ¡Uy! Hay un asterisco. Ah, bueno, me ha salido 2 puntitos, no pasa nada. Está por encima, es el del malo. No quiero poner conceptos, el del malo está, pero como el del bueno está tan alto, ya se compensará. ¿Por qué? Porque nos basamos en ese momento en los números. ¿Hay prevención ahí? No. Bueno, la prevención está solo porque me hice la analítica y me enteré de lo que iba bien y lo que iba mal. Pero si realmente hubiera una buena orientación, habría formación. Y en ese momento no se diría a lo mejor seguramente lo que no hay que hacer, sino lo que hay que hacer más. Bueno, posiblemente, si aumentamos la leche de soja, la leche de almendra, sin necesidad de decir rebaje la de vaca, ahí ya estamos y en el fondo es lo mismo. Estoy haciendo uso de ese colesterol malo que estaba alto y ese bueno que estaba alto también, entonces compensaba y entonces, bien. Prevención más orientación, lo que genera al final son las condiciones favorables para realmente que haya un buen progreso.
Y el tipo de progreso que voy a trabajar yo fundamentalmente aquí es el que tiene que ver con el progreso a nivel también neuronal. ¿Qué elementos son muy importantes de trabajarlos, pero no en las primeras etapas? Parece que solo tengamos que trabajar con los niños en el suelo, con música, favoreciendo el tacto, cuando el niño es pequeño. Pues no, el sentido de la vista, el sentido del oído, del tacto, del olfato y del gusto, los hemos de trabajar siempre. Y hemos de cambiar, y hemos de tener, en este caso está centrado en prematuridad, es lo máximo que se tiene que hacer. Pero yo lo voy a poner con otro ejemplo y así estaremos habrá doble aprendizaje. Hemos de empezar a cambiar el pensamiento de ruido por sonido. Nuestro cerebrito nos lo agradecerá. Y evidentemente hay etapas que necesitamos ruido y que cuanto más chumba chumba, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente hay un tipo de neurotransmisores que necesitan y que están muy activados y que necesitan ser bien alimentados. Bueno, a lo mejor si damos un tipo de alimentación contraria ayudará, ¿no? Pero por otro lado también hemos de cambiar el concepto de luz por el de iluminación. Ráfagas de luz por el de propia iluminación. Seguro que todos tenéis teléfonos, ¿a que sí? ¿A que sí? Ahora sí, vamos a hacer red. Todos con vuestros teléfonos, los que tengáis teléfonos, y seguro que todos, porque todos deben ser bastante modernos, tenéis linterna. Seguro que todos tenéis linterna. ¿A que sí? Bien, encended la linterna y os pido por favor que os lo pongáis en los ojos. Ahí. ¡Ay! Vuestras caras han sido de... ¡Ay! Bien, imaginaros un bebé que además su sistema nervioso está completamente inmaduro y ¡pumba! Le metéis esa ráfaga de luz. Ah, no pasa nada, como no se queja. Sí se queja. En realidad lo está diciendo con su tono de piel, con su sangre, con sus manos, que tienen que ver con el estrés. Nos está diciendo, oye, me estás estresando un montón. Bien, pues eso también es muy importante. Cuando vayáis a casa, mirad cómo tenéis la iluminación de casa y qué os produce esa sensación de ¡wow! Bueno, disminuidla. Le regalaréis a vuestro cerebrito otro tipo de sensaciones. Pero también el tema del tacto. Abrazaros a vosotros mismos. Pegaros un buen achuchón. Aquello de... Achucharos todas las partes. El pie, la mano, la cabeza. Achucharos. Pero sí, achucharos. Y ahora, achuchad al de al lado. Da igual si lo conozco, si no lo conozco. Achuchad al de al lado. Lo que le habéis regalado en este momento a vuestro cerebro es más de lo que vosotros os podéis imaginar. Y luego lo veréis, y lo veréis con un pequeño vídeo de 1 minutito. Todo lo que ha ocurrido en este pequeño momento. Y ahora os pido que penséis cómo decís los buenos días y el primer momento del día de cada uno de los niños para todos los maestros. ¿Cómo os despedís todos los papás antes de llevar a vuestro niño al colegio? Porque hay un montón de niños que saltan del coche. Hay un montón de niños que las prisas son bestiales porque hay un coche detrás que está pitando que te tienes que ir ya. ¿Cómo nos damos ese tiempo de conexión? Bueno, tomémoslo en consideración. El tacto nos ayuda y nos da seguridad. Y nos ayuda también a hacer conexiones.
y nos ayuda a que realmente esas conexiones se vayan hasta el fondo de todo. Y ahora vamos al olfato. A veces el olfato no lo apreciamos hasta que tenemos al lado algo que nos hace retirarnos, que nos da la sensación de que nos huele mal, de que... Y es que nuestras relaciones sociales tienen mucho que ver con el olfato que tenga el otro. Uy, no, es que si se duchara sería otra cosa. No, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Si se lavara los dientes, es muy importante tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con la propia autoestima, lo que me quiero, lo que no me quiero. Hay muchos elementos alrededor. El olfato, el olor corporal del otro, hay que también aprender que no debe ser una barrera. El respeto está también por aceptar el olfato del otro, el olor que pueda tener el otro, e incluso la adaptación de que aquello que me produce malestar pueda aprender y pueda contemplar que eso no me hace ir hacia atrás. Y por último, el gusto. A los niños pequeños no les gusta algo, no le voy a hacer sufrir. Claro, no se lo vas a meter con embudo. Pero lo que sí que tenemos que hacer es intentar que los nuevos sabores formen parte de la vida cotidiana de los niños. El probar forme parte de la vida cotidiana de los niños, porque en el fondo les estás garantizando la creatividad. Y la creatividad ya se ha visto que hay unos genes específicos que están activando esta creatividad a nivel genético. Bueno, pues empecemos y trabajemos con ella. Saquémosle punto al lápiz. Es fundamental, la creatividad la necesitamos para poder generar flexibilidad cognitiva, por ejemplo. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? Es la capacidad de pensar blanco y negro en el mismo momento. Es la capacidad de pensar cuadrado y redondo en el mismo momento. Es la capacidad de pensar me gusta y no me gusta en el mismo momento. Lo quiero y no lo quiero en el mismo momento, pero aceptarlo y saber qué estoy haciendo con ello. Y sí te voy a pedir que pases... Espera, antes de pasar el vídeo, me voy a ir a todas estas fotografías, que me pongas la diapositiva de la sinapsis, si puede ser. No sé si... porque si tengo que pasar todas las fotos... Todo esto lo solucionaremos con un pequeño vídeo de 2 minutitos, será mucho más activo, y es la idea del nido, la idea de hacer las rutinas al lado de, la comunicación. Las estoy pasando muy rápido, pero no os preocupéis que ahora después habrá un pequeño vídeo. Bien, y nos vamos a lo que sería este cerebrito. Hemos hecho conexiones que se van de un lado para el otro, ¿verdad? Hemos intentado realmente decir, hemos estado conectados, ya sea aquí, ya sea escribiendo, cada gesto que hemos hecho, nuestro cerebro ha estado funcionando. Cada uno de nosotros hemos trabajado nuestro cerebro en este momento de maneras muy diferentes. Cuando decíamos, ¿no?, los que son más visuales, los que son más táctiles, las inteligencias, ay, esto se nos está yendo un poco, que como que no, como que estas teorías... Como soy, creo, de aprendizajes rápidos, me dijeron, si esto peta, no te vayas muy lejos. Mentira, me he ido un montón de veces. Y esto no se estropea. Me han dicho, si esto no funciona, ponte esto, rápidamente. Cada uno de nosotros hemos utilizado nuestro cerebro de maneras diferentes. Claro que sí. Pero ¿sabéis qué? Vale, se va todo, puedo gritar. ¿Sabéis qué? Es que creo que no tengo tanta paciencia. ¿Sabéis qué? Y eso, yo creo que... ¿Me oís los de allí?
No. Me espero. Ah, vale. ¿Sabéis también por qué ha funcionado de manera diferente en cada uno de vosotros? Uno, hay un tema de neuroplasticidad. Ya sabemos, ¿no?, que el ambiente, lo que somos cada uno de nosotros, es fruto de lo que nos llegó a nivel genético, igual que los ojos, igual que también tenemos una genética por dentro de nuestro cerebro, pero tanto más importante es el ambiente que tenemos y que nos va llevando las podas, aquello que decíamos, ¿no?, lo que utilizamos y lo que no utilizamos de nuestro cerebro también de manera diferente. Y hoy sabemos, por fin, que los ambientes escolares, incluso el tipo de aulas que tenemos, cómo las aireamos, el buenos días que le damos, el cómo nos comunicamos con el otro, tiene mucho que ver con la forma como nuestro cerebro también está funcionando. Pero hoy también sabemos que también tiene que ver lo que hemos comido antes de venir aquí. Lo que hayáis comido cada uno de vosotros antes de venir aquí os habrá hecho con mayor capacidad de atención o menor capacidad de atención. Con mayor capacidad... Sí. No, me voy a pasar a al siguiente. Hoy sabemos que en función de lo que comamos, nuestro cerebrito se va a ir hacia un lado o hacia el otro, hacia un área o hacia el otro. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos está diciendo que la alimentación antes de que el niño vaya a clase va a ser fundamental para su capacidad de aprendizaje, para su capacidad de memoria, para su capacidad de atención. Y nosotros, como padres, como maestros, como médicos en los hospitales, un jefe de servicio, lo que come ese niño dentro del hospital, va a ser muy importante también tenerlo en cuenta. Y dentro de esto, ahora sí le voy a pedir que me pongas en la siguiente diapositiva, aquí, el link. Aquí tenemos nuestro cerebro, la forma de... Pero el link me parece que tiene que... No, cole. Venga. Los impulsos eléctricos, estos destellos que se llaman... Vamos a ver cómo estos impulsos eléctricos, estos destellos que se llaman potenciales de acción, cruzan 3 neuronas en un circuito aquí. Si miramos con mayor detalle podemos ver que cruzan la sinapsis, avanza hacia la próxima neurona del circuito, cruza otra sinapsis y finalmente activa a la neurona siguiente en esta cadena. Si observamos a velocidades más bajas y con mayor aumento, podremos enfocarnos en la transferencia de información en una sola sinapsis. A la derecha tenemos la dendrita y a la izquierda el terminal sináptico. A medida que el impulso de información desciende, estos pequeños discos verdes que son canales ubicados en el terminal sináptico se abren y permiten el ingreso de los iones de calcio al terminal nervioso. Los iones de calcio luego activan pequeños paquetes de neurotransmisores que liberan su contenido en el espacio de esta sinapsis. Algunos de ellos difunden, pero otros activan receptores en las neuronas objetivo y abren aún más canales que permiten el ingreso de los iones de sodio, y así esta transferencia de información se propaga de una neurona a la siguiente a través de estas conexiones. Bien, y eso que simplemente es lo que está ocurriendo y lo que ha estado ocurriendo y lo que sigue ocurriendo en este momento en cada uno de vosotros, no es más que lo que sería el lenguaje neuronal, que tiene que ver también con toda la parte de, uno de los conceptos es la parte eléctrica. Nosotros somos pura electricidad en el fondo. Y esa electricidad se transforma o se trabaja con lo que nosotros comemos y con cómo estamos y con quién estamos y cómo estamos en ese momento. Y hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estábamos hablando de alimentos. Ninguno de los alimentos que me habéis dicho tienen que ver con la piña, los garbanzos, los plátanos, el brócoli, las yemas de huevo, los frutos secos. ¿Cuántos tomáis de tentempié frutos secos? Bueno,
diríamos nosotros, de unido. Qué importante es que el niño tenga agua, un acto tan simple como que tenga agua encima de la mesa, del escritorio, del colegio. ¿Cuántos sois maestros? Hay un montón. ¿Cuántos permitís que el niño tenga agua en la mesa? No el rato y el tiempo de toma de agua. No. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No es cuando yo le digo, te permito tomar agua, sino cuando... Pensad que cuando el niño siente sed, ya es tarde. ¿Vale? Tenemos que dar sed, o sea, tenemos que dar agua como para no tener la sensación de sed. Bueno, pues eso también es muy importante. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando hablamos de neurotransmisores, hablamos de dopamina, hablamos de serotonina, algunas de ellas son familiares, otras son como más dificultosas. Hablamos de acetilcolina, hablamos de noradrenalina, de glutamato, de endorfinas. Las endorfinas sí que las tenemos muy claras, ¿verdad? Es así, además los adolescentes tienen buen sistema, las endorfinas están para arriba y para abajo constantemente, de hecho son los opiáceos naturales. Bueno, pues tenemos que saber que hay una serie de alimentos, por ejemplo, la leche, el pescado, que nos está ayudando a la noradrenalina. Y nos está ayudando a aumentar nuestra respuesta física y mental. Nos está ayudando a potenciar el estado de ánimo. Bueno, pues a lo mejor tendremos que pensar y repensar nuestra alimentación. A lo mejor tendremos que estar no solo dando un tipo de alimentos, porque si no, solo estamos alimentando a un tipo de neurotransmisor. Con lo cual, y si recordáis el vídeo, estamos dando más oportunidad a un tipo de conexiones por encima de otro tipo de conexiones. Y lo más importante es que haya equilibrio. Lo más importante es que no me fije, si nos pensamos que todo esto es un cerebro, que no me fije solo en una parte de este cerebro, sino que le pueda dar la oportunidad para que esas conexiones vayan de esta punta, de esta persona que está aquí, que no sé cómo te llamas. Ay, Eugenio, sí, ahora te he reconocido. Hasta el fondo de todo. Y todo lo que hagamos para que realmente ramifique va a ayudar a ser quienes somos. Y eso también tiene que ver con la neuroplasticidad. Y como ya se me ha acabado el tiempo, ahí lo dejamos. Os dejo con las dos, por si queréis, cada una de ellas. La noradrenalina es la primera columna, el glutamato es la leche, el queso, las carnes y el salmón. Las endorfinas son todo lo que tiene que ver con los alimentos en vitamina B y alimentos que tengan zinc, carnes rojas y demás. Y cuando estamos hablando, si quiere... De vez en cuando se va quedando colgado y no sé si... no. Bueno, la piña, los frutos secos, estaremos ayudando también a otro tipo de neurotransmisores. Por último, os dejo con... Ahora sí, si me pones la diapositiva... Tenemos nueva página web. Os lo dejo, se llama pedagogiahospitalaria.org/nueva. Dentro de un tiempo ya no tendrá el /nueva, sino simplemente será sin la barra, pero para todas aquellas personas que en estos días os queráis, esta es nuestra página, aquí saldrá lo que hacemos, el Observatorio Internacional en Pedagogía Hospitalaria. ¿Te quedas un momentito aquí? Nos centramos básicamente en el bienestar del niño nacido prematuramente y también con alguna enfermedad. Tenemos fundamentalmente 3 áreas de trabajo, si sigues un poquito más hacia abajo. Nuestras áreas es un observatorio internacional en pedagogía hospitalaria, donde trabajamos la salud y generamos conocimiento científico, pero también dirigido a los papás y a los maestros. Y centramos toda nuestra área en la investigación, en la formación y en el asesoramiento.
¿Lo dejas aquí un momentito? Gracias. Todas las personas que queráis recibir información sobre todo lo que publicamos, muchas veces incluso intentamos que nuestras publicaciones, los editores nos dejen tener un capítulo en abierto. Por ejemplo, del observatorio pudimos, uno de los capítulos del último libro que hemos sacado lo tenemos en abierto. Si queréis recibir información, solo os tenéis que apuntar. Ponéis los datos en esta página, la vuelvo a repetir, es pedagogiahospitalaria.org/nueva, ¿de acuerdo? Y si lo hacéis dentro de un tiempo, ya no tendrá lo de /nueva y simplemente tendrá pedagogiahospitalaria.org. Si ponéis esta, veis solo la antigua. Yo os diría que vayáis a la nueva y todos los que queráis recibir información, publicaciones, todo lo que vayamos haciendo, a veces cursos de manera gratuita y eso, pues os apuntáis aquí y podéis seguirnos. Aquí también están nuestros partners científicos y nuestros aliados. Ahí lo dejo. No sé si hay alguna pequeña pregunta. Nos queda 1 minuto y medio. Si hay algo que queráis comentar, y si no, lo dejamos aquí. ¿Y hay algo más? ¿No? Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por esa paciencia. Espero que esos conocimientos hayan quedado ahí. Y en ese momento también estamos, por lo menos me estáis oxigenando a mí, gracias a vuestros aplausos. Gracias. y Prodich, por una inclusión real.